¿Qué es la compasión? ¿Cómo definimos la compasión? ¿Cómo se relaciona con la mentalidad del reino y con el evangelismo? Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Pastor Gama. Yo soy el pastor senior de Su Casa Church, la iglesia hispanoamericana que se encuentra en el campus de Southern Adventist University. Y hago un paréntesis. Pastores NAD, gracias por esto. ¡Qué maravilla! Es maravilla. Salgo de aquí con nuevas energías y súper contento. En el día de hoy, sí, aplauda, porque yo sé que no soy el único. Gloria a Dios. Y en el día de hoy quiero compartir un poquitito de nuestra experiencia en Su Casa Church, precisamente este año, al hacer de manera aplicable y práctica lo que es la compasión. Antes de eso, déjame compartir un poquito contigo del contexto de lo que es Su Casa Church. Su Casa Church se estableció más de 40 años atrás por estudiantes de la universidad, una necesidad para los hispanos allí, y ha seguido siendo un hogar para los hispanos, estudiantes hispanos que llegan a esta universidad en el sur de Estados Unidos. Ha plantado varias iglesias, 8 hispanas. La última que se plantó fue una que comenzó con un grupo chino, de estudiantes chinos de la universidad, y que ahora es una iglesia multicultural que también está en el campus. Y yo llegué a esta iglesia cuando comenzó el COVID. Y 3 meses después de esto decidimos entrarle con fuerza a un proyecto por el cual ellos estaban soñando mucho y habían planificado bastante: la construcción del nuevo templo, del nuevo edificio, un edificio de 35,000 pies cuadrados allí en el campus. Y le menciono esto no para levantar la iglesia y decir, esta iglesia es única, o no, lo menciono porque yo sé que tú te puedes relacionar con lo que yo viví o lo que como iglesia vivimos allí. Es muy fácil distraernos, especialmente en circunstancias como esa. Es muy fácil distraernos con cosas que nos enfocan a nosotros en vez de a los demás. Es muy sencillo enfocarse en el levantamiento de fondos, en la administración de la construcción, en el manejar esa dinámica de poder que se da en la iglesia o hasta fuera de la iglesia, y olvidar cuál es la misión, olvidar qué significa realmente ser compasivos. A pesar de que nosotros estuvimos dando campañas, dando estudios, bautizando personas durante el primer periodo de la construcción, yo confieso que quizás hasta cierto punto comenzamos a mirarnos más a nosotros que a los demás. Y el año pasado terminamos el proyecto, la iglesia entró en una nueva era, en una nueva fase, gracias al Señor. Alabamos a Dios porque Él no se cansa, ¿cierto? Dios no se cansa de traernos a la mentalidad del reino, de traernos a lo que realmente debemos hacer. Y yo creo que eso hizo con Su Casa Church. Comenzamos a entender que vale la pena sacrificarnos, que vale la pena practicar la compasión. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando solo de empatía. Empatía es reconocer y validar la realidad del otro, entenderlo. En Puerto Rico usamos la frase, ay bendito, ¿ya? Pero eso no requiere acción alguna. ¿Está en problema? Ay bendito. Lo reconozco, lo entiendo, pero no requiere. Estoy hablando de algo mucho más grande. Estoy hablando de la compasión. Compasión para mí es definido de manera bien sencilla. Es empatía más acción. Empatía más acción. Reconoces que hay una necesidad y actúas sobre ella. Y mientras más nos duela ver esa necesidad, más acción va a haber producida por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos que la compasión es un principio del reino, cuando entendemos que la compasión es uno de los fundamentos de la vida del cristiano, no podemos separar la compasión del evangelismo. Teniendo eso en mente, decidimos prepararnos para comenzar el 2025 con una campaña de evangelismo y compasión. Ser intencionales para compartir con nuestra comunidad ambas cosas: actos de compasión y también las buenas nuevas del evangelio, entendiendo que compasión va más allá de un evento. Compasión va más allá de un evento. Compasión es un estilo de vida, es un entender quién es Dios, quién soy yo, y de esa manera ver también al otro que está a mi lado como Dios los ve. Y algo maravilloso sucedió. A principio de año tuvimos la oportunidad de reunirnos en la iglesia y ver cómo floreció de una manera linda la amistad entre nosotros y muchas personas en la comunidad. Mantuvimos estas reuniones a principio de enero, y quiero compartirte brevemente lo que hicimos antes, lo que hicimos durante y lo que hicimos después.
Nosotros comenzamos el proceso tratando de clarificar por qué estábamos haciendo las cosas y para qué queríamos hacer las cosas. Clarificar misión y visión. Y yo tuvimos en la iglesia el privilegio de ser apoyados por nuestra Unión del Sur, el ministerial, su esposa. Dios le ha dado un expertise y un profesionalismo maravilloso, pero también le ha dado un corazón cristocéntrico, un corazón para la gente. Y eso infundió en nuestra iglesia en el liderazgo. Era maravilloso de vez en cuando escuchar al pastor Hernández en el teléfono. ¿Cómo vas? Esto es de Dios, vamos para adelante. Ya es maravilloso cuando tenemos ese tipo de apoyo, y yo creo y agradezco a Dios que lo tengamos nosotros también. Mientras aclarábamos cuál era nuestra misión y entendíamos por qué lo estábamos haciendo, entonces el proceso de qué hacer se clarificaba. Identificamos cuáles eran las necesidades de la comunidad. Identificamos qué días de la semana íbamos a tener actos de compasión o a entregarle cosas que ellos necesitaban. Y para atraerlos, algo que a mí se me escapó en la presentación en inglés y algunos me preguntaron, de hecho sienta la libertad de preguntarme después, no hay ningún problema si algo se me escapa. Decidimos diseñar un plan online, en línea, anunciándonos en Facebook y en Instagram, donde las personas podían darle a un código o llamar o textear a un número para registrarse de antemano, en cada uno de los giveaways. Durante la presentación en inglés, aquellos que tengan acceso a ella, tuvimos a Daniel Hall, y él fue el que nos ayudó. Hay recursos, en nuestra iglesia hay recursos, es solo tocar puertas, es solo buscar, hay expertos a nuestro alrededor. Él nos ayudó con el diseño de los flyers, el colocarlo en Facebook, colocarlo en Instagram, y la gente comenzó a llamar, comenzó a registrarse. Luego de eso, o durante ese proceso, también trabajamos con ayudarle a la congregación a entender el por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo y a motivarlos a reconsagrarse con Dios, con los sermones, la serie de sermones que estábamos dando cada sábado, con reuniones en los hogares. Estas reuniones en los hogares se dieron maravillosas, dirigidas no por los pastores, por los ancianos de iglesia, pero ellos predicando, ellos dirigiendo, los hermanos cantando, las visitas llegando ya desde esas reuniones, comiendo juntos, compartiendo mesa en cada uno de esos hogares. Y llegó la semana. Durante la semana cosas muy especiales sucedieron, a pesar de que tuvimos una programación bien sencilla. Nosotros abríamos las puertas de la iglesia a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde abrimos la parte de la iglesia que se encuentra lo que llamamos el gimnasio o el multiusos, con mesas, comida preparada para todo el que llegara que deseaba comer allí en la iglesia. Así que recibíamos familias completas que llegaban a veces directo del trabajo, directo de las escuelas, con ropa de trabajo, y allí estaban los hermanos, recibiéndolos, comiendo con ellos, sirviéndole. Luego de eso, ellos pasaban al área del lobby de nuestra iglesia, donde había registración, donde se entregaban ciertos numeritos que necesitábamos para la programación y para el giveaway del final. Y a las 7 en punto, ni un minuto antes ni un minuto después, comenzábamos las programaciones. Las programaciones de niños, la programación de adultos en el santuario presencial y también la de online comenzaba a la misma hora. Y lo menciono como separado porque esta experiencia online no era solo un streaming, no era una transmisión de lo que estaba pasando acá, sino una acción interactiva entre las personas que estaban conectándose, congregándose desde sus hogares, sus trabajos, los carros, con los encargados o voluntarios aquí en la iglesia, que les animaban, que pedían sus pedidos de oración, que oraban con ellos, que los contactaban posteriormente. Fue maravilloso. Dentro de la programación allí en el santuario, pues tuvimos la oportunidad de tener 2 presentadores, y era lo que sucedía inmediatamente después de la música, que era gente local también. De sábado a martes tuvimos lo conocen como el Flaco de Jehová. No, yo lo conozco como el Flaco de Jehová. El pastor del gozo, Arnaldo, estuvo con nosotros, y de miércoles a sábado estuvo el pastor Roger Hernández. Y créanme, no todo fue color de rosa. Pasaron muchas cosas que bajo otras circunstancias me hubieran hecho dudar muchísimo. Ese fin de semana fue cuando cayó la nevada en Tennessee, no neva. Y cayó la nevada, que tuvimos que cerrar la iglesia y hacer todo online. Y el pobre Arnaldo quedó atrapado en el aeropuerto por 2 días casi. Le atrasaron el vuelo. Pero nos detuvimos. No nos detuvimos. El Señor es fuerte, el Señor es maravilloso. Y nos inspiró a seguir caminando.
Nos inspiró a seguir trabajando. Esa semana se rompió uno de las pipas de las tuberías del bautisterio, entre otras cosas, pero Dios resolvió para su honra y su gloria. No podemos rendirnos. Allí los pastores presentaron, obviamente después de la presentación siempre había un llamado que fue muy especial. Cada noche era especial ver las personas llegar, ver los hermanos interceder, ver los hermanos trabajar. Durante ese tiempo, durante esa semana, me llenaba el corazón ver cómo nuestros voluntarios desde el estacionamiento procuraban de manera intencional conectar con la gente que llegaba, ayudarlos, recibirlos con una sonrisa, ayudarlos a entrar, a cuidarle a los niños. Teníamos, uno de los grupos que tuvimos fue lo que llamamos row hosts o anfitriones de filas, era la traducción en español. Y el trabajo de ellos era sonreír y conectar. Escogimos las personas que se les hace más orgánico, más fácil hacer eso. Y conectaban con la gente, era maravilloso verlos comer con ellos, jugar con los niños, abrazar a la gente. El llamado cada noche era especial, no solo por los números, no solo por la emoción de ver la gente pasar, sino por la confirmación de Dios, de que Él estaba allí presente y que Él quería algo a largo plazo. Les confieso algo, y soy un poco vulnerable con ustedes. Ante tanto problema, ante tanta cosa, yo tuve mis dudas. Era enero, comenzando el año, tantas cosas pasando, el frío, la nieve. ¿Vendrá la gente? ¿Vendrá la gente? Y compartí eso con uno de los predicadores antes del predicar, y esa noche, ese martes, cuando Arnaldo hizo el llamado, 40 personas pasaron al frente interesadas en bautizarse. Es maravilloso ver cómo Dios actúa. No se trata del predicador, no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo hizo. Yo estaba en el bautisterio, bauticé 2 personas, 2 teenagers esa misma noche, y en el bautisterio fui testigo de lo que estaba sucediendo y las lágrimas me bajaban. No solo por ellos, sino por la emoción de saber que Dios estaba presente. Dios estaba allí. La gente continuó. Teníamos oportunidad para hablar con ellos, contestar preguntas cada noche. Bautismos, más bautismos. Y al final teníamos la oportunidad de conectar con ellos una vez más con los actos de compasión. Regalamos más de 200 canastas de compra, más de 100 cajas de pañales. Regalamos coats, regalamos tarjetas de gas, regalamos libros sobre salud mental y progreso. Tuvimos profesionales de la salud mental orientando a la gente, dando brochures sobre depresión, ansiedad, violencia doméstica, entre otras cosas. Definitivamente Dios nos bendijo. Dios nos bendijo no porque nosotros seamos mejor que alguien más. Dios nos bendijo porque actuamos de acuerdo a como Él desea que actuemos. ¿Saben qué? Ahora, después de esto, lo maravilloso de esa semana es que nos recordó que nosotros no estamos llamados a hacer solo eventos durante el año, sino a vivir entre la gente, entendiendo que la compasión no es algo de un solo día, no es algo de una sola semana. Y después de esta actividad seguimos conectados con ellos. Les comento cuántas visitas fueron durante la semana. Registradas, 300 personas visitantes fueron a la campaña. A una iglesia de 400, 300 visitas durante la semana. Registrados en asistencia fue un total de 800 plus, poco más de 800. Una de las preocupaciones grandes de los hermanos cuando nos mudamos a ese edificio es cómo los vamos a llenar, cómo vamos a llenar este edificio. Y hoy día es maravilloso escuchar líderes decir, pastor, sabemos cómo se va a llenar. Dios los va a traer, a nosotros nos toca amar a la gente aquí y afuera. Aquí y afuera, amar a la gente aquí y afuera, y Dios se va a encargar a través de nosotros de bendecirlos, de atraerlos a su amor y que puedan caminar con nosotros. Hoy día tenemos clase de estudios bíblicos, aproximadamente unas 25 o 30 personas cada sábado en la mañana. Estudios independientes en presencia y por Zoom. En 2 semanas, semana y media, comenzamos la clase de teenagers también los miércoles. Tenemos otra clase de estudios bíblicos los miércoles. Y hemos continuado con actividades de compasión y conexión con la comunidad, como orientación migratoria. Ayer, el domingo, a una de las que se levantó al llamado, que aún no se ha bautizado, le celebramos el baby shower en la iglesia. ¡Aleluya! Así que estamos gozando allí, y nuestra oración al Señor es sencilla. Señor, por favor, danos uno más para el reino. En el nombre de Jesús. Amén.